Soy Jorge Raedo, soy maño y parte de mi corazón está en Pineta, donde nació mi bisabuela, mi madre y donde he pasado muchos meses de verano. Ahora intento que Bogotá y Colombia sea un lugar mejor para la infancia y con la infancia. ¡Jorge! ¡Mariano! ¿Qué tal? Encantado de conocerte en persona. Un placer, por fin nos vemos. Un aragonés por el mundo en Bogotá, pero ¿tú de dónde eres? De Zaragoza, nacido en el año 69, delante del Canal Imperial. Y del Canal Imperial a este otro canal, ¿no? ¿Este canal cuál es? Esto es la biblioteca Virgilio Barco, del arquitecto Rogerio Salmona. Yo os he traído aquí porque es uno de los principales arquitectos colombianos, me fascina, y se caracteriza por edificios, yo os diría, muy caminables. Son dispositivos para despertar la curiosidad y visitarlos. ¿Y tú por qué sabes tanto de arquitectura? Estudié arquitectura en Barcelona, en Roma, y bueno, hasta que en un momento de mi vida lo cambié por el mundo del teatro. Un día yo caminando por el Valle de Pineta, caminando junto al río Cinca, pensando en mi vida laboral, tuve como una imagen, ¿no? Siempre digo que el río Cinca me habló, y dije, tengo que meterme en el mundo del teatro. Estuve desde 10 años, del 99, 98 hasta el 2008, trabajando de director, dramaturgo, ayudante de dirección, diseño de vestuarios, pero en el 2008 tuve como también otro giro, que también pensé, tengo que hacer algo con la infancia, y fue cuando creé un proyecto de educación de arquitectura para niños, donde mezclaba arquitectos y gente de teatro, y estuve hasta el 2015, el año en que vine a vivir a Bogotá. Yo vine aquí por los que se llaman motivos personales sentimentales, y ya que estoy aquí, pues estoy generando proyectos aquí, en otros países latinoamericanos, pero continúo mi vinculación con España principalmente, con proyectos de educación, arte e infancia. Lo que sí que veo que esta biblioteca está en un lugar muy verde, ¿no? Es el Parque Simón Bolívar, aquí se extiende 116 hectáreas. Se diseñó cuando vino el Papa Pablo VI. Quisieron crear una gran zona de acogida y luego se fue acabando por etapas. Es el pulmón de la ciudad. Estamos a 2.500 metros de altura. Casi como en el Pirineo, ¿no? Pues estamos más altos que el Pirineo. Y es un poco clima de alta montaña. Cuando hace sol, te quemas. Y si no hay sol, frío. Y mira, aquí están tirando cometa. Estas fechas son las mejores para la cometa. ¿Hay mucha tradición de volar cometas aquí en Colombia? Aquí, en Colombia sí, por los vientos. Me siento feliz ver la cometa ya en el aire y yo sosteniéndola acá y haciéndole todo eso, pues eso es vida, eso es vivir. Aragoneses por el mundo. Bueno, Jorge, ¿dónde estamos? Estamos en el centro de Bogotá. Esto es la carrera séptima. Tiene más de 23 kilómetros y puedes atravesar desde el norte al sur. Pero este tramo, que es como de 2 kilómetros en el centro, está peatonalizado desde hace poco tiempo. O sea, esto vendría a ser un poco como la calle Alfonso en Aragón, ¿no? La calle Alfonso, Independencia toda junta, llena de comercios, tanto en las tiendas como veis como comercio ambulante. Caballero, disculpe, ¿qué hacen aquí? Es realidad virtual, excelente actividad, adrenalina, mucho vértigo, velocidad, es un simulador como la montaña rusa. ¿Y usted va moviendo la silla o qué? Te voy haciendo la sensación, voy haciendo el movimiento. ¿Cuánta gente vive en Bogotá? Se calcula que hay entre 7 y 8 millones. Es impactante porque apenas hace como 60, 70 años eran como 1 millón. ¿Qué es lo que debo saber si me quiero mover por la ciudad? Tener un mapa, tener cuidado, ¿Por qué? porque hay mucho tráfico, también hay zonas poco seguras. ¿Pero por la noche cambia mucho esta zona o qué? Sí, por la noche es mejor no venir, ¿Qué está pasando ahí? parece un robo. La policía ha llegado inmediatamente, ¿eh? Lo que sí que veo que lo han esposado ya y se lo llevan. Sí, sí, hay evidencia policial de primera. Como hay tanto transeúnte que habla, que mira para comprar, se despista de las bolsas, de las carteras, como en todas las zonas comerciales, ¿no? Señora agente, ¿es un lugar seguro o inseguro? Es seguro, lo que pasa es que pues, el que se descuida, como todo, que se las tira de abeja, como decimos en Colombia. ¿Usted ha tenido algún problema más serio de la cuenta o no? No, nada normal, todo con el trabajo. Bueno, pues que vaya todo bien y que velen por la seguridad de los ciudadanos. Claro, sí señor, que esté muy bien. Hasta luego. Ahora vamos a entrar al Museo del Oro, Museo del Oro. del Banco de la República, que es la red cultural más importante de Colombia y tiene muchos museos, y este es el más significativo, lleno de piezas de los muiscas, que eran los que vivían en toda esta zona de Colombia antes de que llegaran los españoles. Este edificio es inmenso, ¿eh? Sí, está diseñado por el arquitecto Germán Samper. Podéis ver aquí, por ejemplo, en esta sala, el tamaño de la puerta tiene como 2,5 palmos de espesor y todo el edificio parece como una caja fuerte, ¿verdad? Y bueno, y nos habla de la importancia del valor de las piezas que aquí conservadas. Madre mía, pero qué cantidad de objetos. Sí, en el museo hay 34.000 piezas de orfebrería precolombina, es la colección más grande
de todo el mundo. Esto era el traje de un cacique, uno de los jefes locales. ¿Por qué cubrían al cacique con tanto oro? Para ellos el oro tenía unas propiedades mágicas, propiedades del sol, ¿no? El sol padre que nos da la vida. Si me cubro de oro, me convierto en el sol. Con los siglos, lo que nos ha llegado a nosotros son estas piezas de orfebrería. Esto es prácticamente todo lo que nos ha llegado de estos pueblos, es su memoria. Por ejemplo, aquí tenemos estas máscaras funerarias, podemos ver esta, ¿no? La expresión que hace, ríe o llora, lo que nos comunica. Hay que observarla de una manera casi abierta, a ver qué te dice, ¿no? A mí me encanta venir aquí como europeo, formateado por la estética europea, y enfrentarse a estas otras estéticas, entiendes a otros pueblos y a ti mismo, ¿no? Bueno, pero ahora ¿dónde estamos? Porque aquí el tráfico es totalmente distinto. Esto es la carrera 10ª, 3 carreras más abajo de la 7ª, ya ves, por aquí pasan unas arterias principales de los vehículos. Aquí los atascos, que aquí llaman trancones, son gigantes y son todos los días. Un bogotano puede llegar a perder 271 horas al año solo en trancones. Que no tiene metro, por lo tanto todo es rodado y bueno, ya aquí lo puedes ver. ¿Por qué nos traes hasta aquí? Estamos buscando precisamente este hotel, el Hotel Central. Para los aragoneses puede ser divertido, simpático e importante. Hace unos 11 años hubo una exposición de grabados de Goya de desastres de la guerra. Alguien sutilmente desatornilló un grabado, se lo puso debajo del brazo, salió tranquilamente. Este es el grabado, se llama Tristes presentimientos de lo que va a acontecer. La policía lo estuvo buscando un mes, no aparecía, y finalmente el 12 de octubre del 2008, gracias a la ayuda de la Virgen del Pilar, El día del Pilar apareció. exacto, apareció aquí. ¿Y podemos entrar en el hotel? Vamos a probar. A ver, vamos para adentro. Buenos días. Buenos días. ¿Es usted el propietario o administrador? Administrador. Nos han contado que aquí apareció un Goya hace unos años. Sí. ¿Su nombre es? Néstor Franco. Néstor, ¿nos podría enseñar la habitación en la que se encontró el Goya? Vamos para adentro. En esta habitación apareció un Goya. En esta habitación. Estaba envuelto en sábanas. Por acá en una cama así, lo envolvieron en las sábanas. Lo tenían ahí, guardadito acá. Inclusive los que cogieron el cuadro también era gente normal, se veía bien. ¿Usted escondería aquí un cuadro? No sé, de pronto por la necesidad. No es mal sitio, ¿eh? Incógnito, anónimo. Hay muchos hostales así. Pero si lo encontraron, a lo mejor es que no fue tan buen sitio. Ya le iba a decir que a lo mejor aquí también les interesaba poner un Goya, porque ese cuadro de ahí... No, porque me lo roban. Ok. ¡Que vaya bien! ¡Chao! Chao. Aragoneses por el mundo. Bueno, Jorge, ¿dónde nos traes? Esto es el Paraguay, que fue el primer bulevar que se hizo en Bogotá, diseñado en los años más o menos en el 38 y construido en el año 50. O sea, la primera alameda que hubo aquí. Sí, podemos llamarlo así. Ahora se ha convertido en un centro cultural, hay teatros, hay muchos restaurantes, cafeterías. ¿Para ti por qué es importante el Paraguay? La primera vez que vine a Bogotá en 2013 me alojé aquí, en el Paraguay. Ah, ¿tenías aquí tu casa? Sí, conocí a una persona que ahora os voy a presentar. Ah, ¿ella quién es? Es Fabiola, mi novia, oficialmente mi esposa y el motivo que me trajo a Bogotá. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Llevamos ya 5 años. En el 2013, que me invitó a la Universidad Nacional a hacer unos talleres con niños y unas conferencias, ahí conocí a Fabiola, que también hace talleres con niños ahí en la Nacional. Él era nuestro invitado especial y yo tenía la labor de ser la guía en la ciudad y su mentora por la ciudad, y pues miren qué terminó este encuentro. Bueno, ¿dónde estamos? Barrio Armenia, localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. Madre mía, lo has dicho que parece una enciclopedia. Así hay que decirlo para no perderse. Y es aquí donde vivimos. Esto parece de la Inglaterra victoriana. Este barrio es de finales de los 30 y empezaron a imitar y a construir un montón de arquitectura que era arquitectura de referencia europea. ¿Y vosotros vivís aquí, en este piso? Sí, aquí este es nuestra casilla. Oye, no está nada mal, ¿eh? Mucha luz. Lo primero que tenemos al entrar en casa, estas dos fotos, y esta es de Huesca, del Centro de Arte y Naturaleza. Bueno, el edificio se ve atrás, estas son las vides que lo rodean. ¿Y quién es el apasionado de las plantas en casa? Yo. Me encantan. Las cuida más ella, dice que no lo hago bien. ¿Y un piso como este, más o menos, por cuánto sale? El alquiler sale como unos 500 euros. Bueno, esto es el estudio de trabajo. Ah, ¿aquí trabajas tú? Sí, aquí trabajamos Fabiola y yo. ¿Y esas fotos en blanco y negro? Estos son mis abuelos, Gabriel y María. Esto está hecho en Pineta. Cuando yo iba a Pineta, a la aldea de las Cortes, Casa Ramonchuan, pues yo recuerdo de pequeño que había la tecnología que había llegado ahí eran unas bombillas, no sé si había teléfono en casa,
y no había baño. ¿Y tienes aquí algún proyecto tuyo? El que hicimos en Zaragoza con el Ayuntamiento de Zaragoza en 2009. Era el programa Esto no es un solar de Zaragoza Vivienda. Participaron, no sé, unos 100 niños, unos 25 arquitectos de Zaragoza. O sea, que este solar por el que pasan a diario miles de zaragozanos lo diseñaron niños de Zaragoza. Exacto. ¿Y te ves volviendo a Aragón o no? Bueno, yo vuelvo a menudo, cada vez que voy a España un poco paso por Aragón a ver a mi hermana y a mis tíos que están en Zaragoza, pero a vivir no. Tengo aquí la vida montada con Fabiola en el apartamento y el trabajo está bastante focalizado en Colombia y Latinoamérica. Siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz. Chicos, está empezando a anochecer y ¿dónde nos traéis? Estamos en el campus de la Universidad Nacional y ahora entraremos en el Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Es el archivo de material arquitectónico más importante de Colombia y aquí es donde Fabiola tiene sus talleres con infancia. ¿Esto que hay aquí qué es? ¿Una asamblea o qué? Porque ve mucha gente. No, esta es una inauguración de una exposición que se hace hoy sobre ciudad-isla. Es como el fenómeno que hay de los conjuntos cerrados que hay en Colombia y representa es que la ciudad se está llenando de cerramientos y de rejas porque la gente tiene la idea de que Bogotá es muy insegura. ¿Pero es tan insegura como la gente dice? Yo creo que es doble. Puede ser insegura, pero la volvemos más insegura cuando más la cerramos. ¿Por qué cierra la gente las casas en Bogotá? Por temor, por inseguridad. Nos acostumbramos desde los 80 por el tema de la violencia y el narcotráfico que era mejor estar encerrado, vigilado, protegido que estar caminando en las calles. O sea, la gente prefiere vivir entre rejas que hacer vida en la calle. Eso yo creo que es muy difícil entender a la gente de las ciudades europeas que vive mucho en la calle con mucha tranquilidad. Y como toda inauguración, la copa inaugural, ¿no? Ahí vamos, la copita, el vinito. Mira, os presento Juanita, arquitecta, amiga, y Ricardo Daza, doctor arquitecto y director del museo. Es el culpable de que yo viniera por primera vez a Colombia, él me invitó y ahí conocí a Fabiola y... ¿Te alegras o te arrepientes? De haberlo traído, déjame pensarlo. No. Hice una pareja nueva entre español y colombiana. Esto tiene mérito, ¿no? Creo que os vamos a dejar aquí haciendo lo que más os gusta, disfrutando entre arquitectos y entre amigos. Muchas gracias, hasta la próxima. Nos vemos prontísimo en Aragón y besos para todos que tanto me quieren en Aragón. Besos.